Entonces, hoy les voy a hablar sobre las CAR T-cells en las neoplasias hematológicas. Esta charla va a estar dividida en 4 secciones. Bueno, antes que todo quiero disculparme, puesto que me encuentro en la universidad y no sé si llegase a entrar a alguien, entonces estoy como en un sitio público, por decirlo así, estoy en el salón de estudio. Entonces espero no llegue nadie, generalmente estoy sola, pero pues quisiera disculparme de antemano si llegase a suceder esto. Entonces, ¿cómo voy a dividir esta charla? Va a estar dividida en 4 grandes secciones, en donde en primer lugar vamos a ver la introducción, hablando un poco de las neoplasias hematológicas y las células CAR T-cells. Luego, cómo se encuentra el estado actual de esta terapia, de esta inmunoterapia en Latinoamérica. Vamos a hacer una presentación de unos casos y al final vamos a dar unas conclusiones. Listo, en primer lugar vamos a hablar sobre las neoplasias hematológicas. Bueno, partiendo del hecho de toda la hematopoiesis normal, vamos a ver que la hematopoiesis normal involucra una serie de fenómenos concatenados, que lo que él me va a hacer es la autorrenovación, la diferenciación y la maduración celular. Cuando existe una alteración en este aspecto, en esta diferenciación o en la maduración o en la autorrenovación, se va a ver todo lo que son las neoplasias hematológicas, que estas pueden ser dados a linajes mieloides o linfoides. Acá tenemos un esquema donde vamos a ver que en primera instancia vamos a ver todas las partes normales. Estas pueden estar dados por factores ambientales y también factores genéticos que ya les voy a mostrar todo el tema de la clasificación. Entonces, tenemos las células normales y vamos a tener un estado preleucémico. Un estado preleucémico. ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano? No, sigue. Mandando un mensaje por el chat, pero sigue. Ok, voy a continuar. Entonces vamos a tener un estado preleucémico que ahí nos iríamos a todo el tema de hematopoiesis clonal, a ver si existen biomarcadores que me puedan predecir quiénes tienen más riesgo de producirse una neoplasia hematológica o qué biomarcador o de qué manera puedo yo predecir quiénes pueden desarrollar o no una neoplasia hematológica. Ya después de esto vamos a tener el diagnóstico de las neoplasias hematológicas, el diagnóstico de las neoplasias hematológicas, donde en este diagnóstico vamos a tener no solo marcadores genéticos, porque obviamente eso es lo que lo vamos a ver, sino también en el laboratorio clínico. Yo como bacterióloga puedo ver una alteración en las diferentes líneas celulares. Si hablamos de los síndromes mielodisplásicos, vamos a ver unas citopenias iniciales y ya luego unas alteraciones morfológicas en estas células. Y luego vamos a ver que tenemos el diagnóstico, diagnosticamos a nuestros pacientes con las neoplasias hematológicas y posterior a eso ellos van a recibir sus tratamientos. Esos tratamientos van a estar dirigidos a, pues al ataque de estos que pueden ser dados por quimioterapia, radioterapia. ¿Y qué pasa? Ellos tienen una remisión, pero siempre van a tener el riesgo de que tengan una célula que tenga las alteraciones genéticas y esta tenga una expansión clonal y así se vayan a dar de nuevo una recaída donde vamos a volver a tener estas células hematopoyésticas leucemoides y que nos van a causar las patologías. Entonces, existen clasificaciones de esto, donde nos remontamos hacia más o menos el año 1976, donde la Asociación Franco-Américo-Británica hizo una primera clasificación, que es la clasificación FAP de las neoplasias hematológicas, donde ellos, basados en toda la parte inmunológica y morfológica de las células, hicieron esta clasificación, donde tenemos en cuanto a linfoides L1, L2 y L3, y mieloides de la M0 a la M7. ¿Sí? Son, de hecho, dependiendo de esas características, se han dado estas clasificaciones, si son agudas, si son crónicas, y qué es lo que se ve. En una neoplasia crónica voy a ver células más maduras, como la leucemia linfoide crónica, que tengo linfocitosis absoluta alrededor de 80.000 linfocitos, y en las agudas voy a ver más células inmaduras. En las células inmaduras que, dependiendo de su grado de madurez, en la clasificación FAP lo ponían en esos términos de la M0 a la M7. ¿Qué pasa? Que esto es un artículo, o bueno, estos son varios artículos de este año, de junio del 2022. Y las siguientes clasificaciones que ya se dieron de las neoplasias hematológicas fueron ya más dados a muchos otros puntos, porque se ha venido estudiando y a partir de todo del conocimiento que se ha generado a partir de muchos estudios, se ha mostrado que no solo existen características inmunológicas como el inmunofenotipo,
dado por las citometrías de flujo, que se pueden ver esos inmunofenotipos, las características morfológicas, sino existen también genes específicos donde nos van a mostrar las alteraciones características de estas neoplasias. Digamos, esto es un cuadro comparativo en el lado derecho de la diapositiva, donde tenemos la nueva clasificación que salió ahorita en junio del 2022, la quinta clasificación de la Organización Mundial de la Salud de las neoplasias hematológicas y cómo estas se han visto pues modificadas a partir de muchos factores, incluidos el tema de la supervivencia. Esto es para leucemia amiloide aguda y síndrome mielodisplásico, y acá tenemos toda la tabla de clasificación de la quinta edición versus la cuarta edición de toda la parte de las linfoides, donde se ve había neoplasias que no habían sido incluidas, pero a partir de esta quinta edición que salió ahorita en junio, se van a comenzar a incluir. ¿Por qué? Porque de hecho esto es lo que cambia mucho en esta clasificación 2022 a la clasificación 2016 de la Organización Mundial de la Salud, el tema de la supervivencia. En estas curvas de Kaplan-Meier lo que vamos a ver es cómo afectan estas medidas de supervivencia a lo largo del tiempo. Más o menos en el eje de las X tenemos el tiempo que va del 0 al 72 y la probabilidad de supervivencia, donde vemos que comparado con la anterior clasificación del 2016 tenemos esto que afecta directamente al tema de la supervivencia, y por eso vamos a entrar ahorita al tema de los tratamientos. En cuanto a los tratamientos actuales que se tienen en las neoplasias hematológicas, está la quimioterapia, que son medicamentos que van dirigidos a no solo las células normales, sino también las anormales. Entonces, tenemos ahí esa desventaja, que es una desventaja como tal lo que está pasando, porque como atacamos solo células normales, atacamos células anormales también, o sea, se ataca toda la población celular general. Entonces, muchas veces estos pacientes puede que su neoplasia hematológica esté afectando y se pueda lograr un cierto nivel de remisión, se tiene ese término en hematología, un cierto nivel de remisión, pero ¿qué pasa? Vamos a tener leucopenias, lo que nos va a ver reflejado en un paciente con infecciones recurrentes, van a tener la trombocitopenia, entonces van a tener sangrados. Entonces, muchas veces estos pacientes que tienen estas alteraciones se les dan esos medicamentos agresivos y otros factores pueden llevarlos a que esta supervivencia también se recaiga. La radioterapia consiste en someter a los pacientes con una radiación con rayos X y a veces en parte específica del cuerpo y a veces en todo el cuerpo, que también afecta otras líneas celulares. Generalmente muchos de ellos tienen mucha leucopenia. Entonces, las infecciones y todas las enfermedades secundarias o después de con estos tratamientos son un poco agresivas. Y el trasplante, el tema del trasplante es que no todo el mundo está apto y a no todo el mundo ponen al trasplante, entonces tienen que tener ciertos criterios característicos. Entonces, por eso, a partir de 2017 se ha estado hablando de la inmunoterapia, que es la siguiente parte de nuestra charla. La inmunoterapia es que pues ya lo hemos hablado en todas las charlas de este ciclo, pero pues acá voy a dar una pequeña inducción o una introducción para las personas que no habían estado en las charlas. Tiene una ventaja porque estas células son células que van a salir del paciente, y estas células son modificadas en el laboratorio donde se inserta un gen el cual va a reconocer las células cancerosas. Entonces van a ser muchísimo más específicos en cuanto a que van a reconocer la célula cancerosa, y de esa manera van a atacarla porque el sistema inmune ya lo va a reconocer como que no es normal, y así va a atacar directo al tumor. Entonces vamos a solucionar el problema que se tenía antes del tema de que vamos a atacar células normales y anormales. Bueno, ya en este punto vamos a comenzar a atacar más específico. Y otra cosa es que es de las mismas células del paciente. Entonces, pues obviamente, en cuanto al trasplante, si nos devolvemos al tema de los tratamientos, puede haber una enfermedad de injerto contra huésped. Entonces también tendríamos que ver cómo reacciona el paciente, si acepta o no el trasplante, si hay
o no el hecho de que se reemplace toda su parte hematológica, toda su hematopoiesis anormal, que es la patología del paciente, con las células nuevas. En este caso, como son sus propias células, pues esa probabilidad es menor. Entonces, lo que se hace a partir de esto, cuando insertamos el gen en estas células CAR T cells y se genera este receptor para reconocer las células neoplásicas, estas van a ser duplicadas en un laboratorio. A partir de esa duplicación, se vuelven a infundir al paciente, se vuelve a hacer como una transfusión de estas células modificadas genéticamente para que éstas comiencen a atacar a las células tumorales. Entonces, pues hasta el momento o hasta lo que se ha desarrollado en todo el tema de investigación, la FDA ha aprobado solo estos 6 medicamentos que atacan principalmente a las leucemias linfoblásticas agudas, los linfomas moleculares y el mieloma múltiple, que ha sido el último que se ha incluido. ¿Qué pasa? Que como tiene sus ventajas, también se ha observado que tiene sus desventajas. Entonces, uno de los dos como más frecuentes que se ha visto es el síndrome de liberación de citocinas y la toxicidad neurológica. En cuanto, digamos, al síndrome de liberación de citocinas, lo que a veces tienen náuseas, mareos, pero pues digamos en todo lo que encontré o todo lo que se ha hecho a partir de esto, como está ahora todavía en estos trials, todavía están en estudio, entonces en cada paciente tiene que ir reportando cómo se siente y si esto se puede estar atribuido o no a esta terapia. Uno de los dos más comunes hasta el momento es la toxicidad neurológica, que les da desmayos, les da mareos, les da toda esa parte neurológica a los pacientes, y el síndrome de liberación de citocinas, puesto que también existe como esa alteración al nivel de citocinas en los pacientes. En el momento en que nos ponemos a revisar en qué punto del tema investigativo están, pues vamos a ver que alrededor existen 1.270 estudios que se están desarrollando. ¿Qué pasa? Que es una terapia costosa. Es una terapia costosa que cuesta más o menos alrededor de $450,000 el hecho de desarrollar estas células para un paciente. Entonces, las principales ubicaciones de estos estudios están siendo en China y Estados Unidos, donde están atacando el cáncer, digamos, cáncer de pulmón, mieloma múltiple, glioblastoma, en esto, mirando cómo es el impacto y cómo se ha visto en estos pacientes. Existen dos de estos ensayos clínicos que me llamaron mucho la atención, que ha sido el primero, que es el ensayo Eliana, que ahí tiene su código, donde muestra los pacientes pediátricos con linfoma, leucemia linfoide aguda en recaída o refractaria, donde mostraban que la supervivencia a los 12 meses pues mejoraba muchísimo, con un 79%. Además de esto, pues como lo vimos en la anterior diapositiva, tienen que tener un criterio de inclusión, donde la parte inmunológica, como pues voy a modificar estas células y voy a ver que estos me reconozcan algo específico, tenía que tener un criterio de inclusión específico, el cual era el tener la positividad de CD19 para que así las células que se iban a diseñar en el laboratorio pudieran reconocer y así atacar directo al tumor. Y el otro ensayo que encontré fue el ensayo Juliet. También ahí está su código, donde evaluaba la eficacia y seguridad, porque no solo se tiene que evaluar qué tanto me ayuda a reducir el porcentaje de estas células, sino cómo se están sintiendo los pacientes, qué es lo que están pasando, porque digamos, otra de las características importantes para que un paciente sea llevado a estas inmunoterapias es que ya tengan muchos intentos de tratamiento, en muchos casos son quimioterapias que son fallidas o son respuestas muy bajas o parciales. Entonces ahí ya es donde se recurre a las inmunoterapias, donde vamos a ver que si mejora o no la manera en que estos responden al tratamiento y cómo es la supervivencia de los mismos. Entonces, en el segundo ensayo, lo que hizo fue evaluar este medicamento, el Tiangen-Le-Cleusel, en pacientes con linfoma B de células grandes, que tuvieron una recaída o fueran refractarios, donde del 43% pues superó en los 28.6 meses de seguimiento.
y mantenían una respuesta, porque pues obviamente como lo hemos visto o como se ha visto, la respuesta se tiene que ir evaluando a lo largo del tiempo y cómo ellos responden a esto. Si mantienen su respuesta y ya continuamos con el tratamiento y pueden tener como por una remisión, y si no, cómo actúan o si hay una recaída como tal de nuevo, porque como son pacientes que no responden a ningún otro tratamiento, pues toca mirar cómo estos se comportan con estas terapias y más que apenas están en ensayos clínicos. Muchos de ellos están apenas en fase 1. Vamos a mirar ahora cómo está el estado actual en Latinoamérica. Entonces, lo único que yo encontré o lo único que se ha visto en Latinoamérica solo fue un brasilero. Él fue uno, o bueno, es un hombre. De hecho, esto fue información más o menos del 2019, donde hablaba de que él tenía un linfoma no Hodgkin y el cual fue tratado con más o menos 6 tratamientos. ¿Qué pasó? Él fue la primera persona, el cual fue voluntario y se hizo el tema de las CAR T-cells en su linfoma no Hodgkin. Entonces, ¿qué vieron o qué observaron? Después de los 30 días de esto, sus células cancerosas o todo su perfil inmunológico, toda su neoplasia se redujo. Otra característica importante de este paciente fue que él ya estaba en un punto en que había perdido hasta su movilidad, él había perdido la calidad de vida y todo, pues derivado de su patología. Pero cuando hicieron todo este tema experimental en este participante, luego de las 30 semanas, también logró devolverse como más vital, o sea, su calidad de vida mejoró porque pues también tenemos que tener en cuenta que no es solo como tenerlo vivo, sino en qué condiciones está vivo el paciente. Si puede caminar, si no puede caminar, porque este paciente, según el artículo publicado, lo que estaba era en cuidados ya paliativos, ya solo le manejaban dolor porque no podía, o sea, no tenía un desarrollo de vida normal. Entonces, ¿qué se observó? Que después de los 30 días, aparte de que sus células bajaron dramáticamente, su perfil pues neoplásico cambió totalmente, pudo volver a tener pues una vida más llevadera, por lo menos mejor que la que tenía antes de tener esta neoplasia, o sea, y tras de tantos pues tratamientos fallidos, pues obviamente ya sería como algo más experimental donde él se ofreció y pues se redujo significativamente. En Colombia pues encontré, digamos, la Fundación Colombiana de Leucemia y Linfoma, donde el doctor Bonel Patiño Escobar habló en algún momento de esto y él decía que pues no es tan descabellado, solo que el tema de los costos acá en Colombia sí nos afecta mucho, porque pues obviamente $450.000, no todo el mundo va a tener la disponibilidad económica para hacer eso. Y no solo eso, tenemos que tener un laboratorio o bueno, un desarrollo tecnológico para hacer el tema de las CAR T-cells, porque estas células lo que hace también en el tema del laboratorio o el tema de cómo se hace una célula CAR T-cells. Estas células generalmente son afectadas con lentivirus, donde van a tener una región, una LTR, que es una región de control de replicación viral, y esto lo va a ingresar a la célula para así cambiar toda su maquinaria genética y de esta manera comenzar a expresar lo que se quiere buscar en el CD19 o los otros, el BCMA, que es para mieloma múltiple. Entonces, pues obviamente tenemos falta de infraestructura y el dinero también es como, como un tema importante, porque sabemos que nuestro sistema de salud acá en Colombia no es muy bueno. Entonces, por ende, puede verse un poco alejado. Por eso, digamos, los casos que les voy a presentar es este caso. Este caso, un reporte de caso de Frontiers in Immunology, publicado en junio de este año, donde vamos a ver 3 pacientes con mieloma múltiple, los cuales fueron tratados con CAR T-cells y vamos a ver cómo se comportaron. Entonces, acá les tengo una información clínica de los 3 pacientes donde son 3, una mujer y 2 hombres de 72 años. Ellos tenían una respuesta ante los tratamientos muy pobre, donde se habían intentado de 3 a 6 tratamientos por paciente para ver cómo respondían y en ninguno respondieron o tenían una respuesta muy pobre. Tenían alteraciones citogenéticas, como en el paciente 1 tenemos una lesión del cromosoma 13, brazo largo, región 1, banda 1, y tenemos una traslocación 11-14. En
Q13, Q32. Entonces, vamos a ver estos pacientes cómo se comportaron. Y esto es un estudio chino donde nos mostraban estos pacientes. Entonces, inicialmente nos mostraban cómo era la estructura y el esquema de esta terapia. Entonces, lo que les comentaba ahorita, acá tenemos la región larga terminal de control de la replicación de los virus y tenemos el BCMA, que es un marcador de madurez, y el CS1, que es un marcador de células PROE. Entonces, esta es la estructura como tal de todos de los genes que fueron incluidos para la modificación de las células de los pacientes. Y acá tenemos un esquema, un timeline, donde van a mostrar en el día cero, que fue el día de la infusión de las células, y hacia atrás son días menos, donde se hizo primero una muestra, o sea, se determinó, se diagnosticó los pacientes para hacer una leucoféresis. ¿Qué pasa? Entonces, digamos, en estas CAR T-cells lo que hacen es que, como les comenté en la diapositiva de la explicación de las CAR T-cells, la leucoféresis es extraer las células del paciente y seleccionar estas células linfoides, las cuales vamos a ser transfectadas. Estos pacientes siguieron en tratamiento paliativo mientras se hacía la infusión de las células, y posterior a esto tenían pues el seguimiento, que fue de 1 a 2 años y cada 3 meses. Aquí, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver los conteos de las células blancas y las citocinas en los 3 pacientes. Entonces, acá tenemos el día 0, que fue donde los infundieron. Tenemos las plaquetas, la hemoglobina, el hematocrito. ¿Qué pasa? Que en los 3 pacientes vamos a ver que hubo una subida significativa tanto de hemoglobina y de recuento de glóbulos blancos. Pero algo que se ha visto, y se ha visto en los artículos de este año, del 2022, es que las CAR T-cells han hecho que existan trombocitopenias. Entonces, pues ya vimos las otras dos efectos secundarios que tenían las CAR T-cells, que era el tema de las interleucinas y todo el tema de la parte neurológica de los pacientes. Y acá vamos a ver que estos pacientes, a pesar de que tuvieron una mejora en su recuento de glóbulos blancos y una mejora en la hemoglobina, sobre todo acá en el paciente 2, acá también en el paciente 3 se observa, se vio que fue necesario la infusión de plaquetas, la transfusión de plaquetas, porque a partir del día 0 se observaron trombocitopenias secundarias que pueden estar relacionadas. Además de eso, tienen que estar como tal muy controlados los pacientes con el tema de las interleucinas y todo su perfil inmunológico. Pues me imagino los inmunólogos sabrán mucho mejor de esta parte, pero se observó que en el paciente número 1 hubo un aumento de la interleuquina 10, que es una interleuquina antiinflamatoria, y ya luego se bajó y comenzó a estabilizarse. En cambio, el paciente 2 tenemos como una fluctuación donde se observó que la interleuquina 6 estaba muy aumentada respecto a la interleuquina 10. Y en el tercer paciente sí fue como el más atípico, donde se observó tanto subidas como bajadas de las mismas, que pueden ser asociados al tema de las CAR T-cells. Otra cosa que también se evaluó en estos casos clínicos que les quiero presentar el día de hoy es la enfermedad mínima residual. Entonces, ¿qué es la enfermedad mínima residual? Es aquella enfermedad que por una célula que yo tenga alterada puede generarme una clona de nuevo. Entonces, se les observó, y esto se habrá hecho con respuestas moleculares. Las respuestas moleculares es que acá, a partir del día 4, a partir de la semana 4 obtuvimos respuestas moleculares completas, es decir, existe menor probabilidad de que estas personas tengan una recaída de nuevo, porque si no tengo las células neoplásicas pues en división, en división y en proliferación y en expansión, va a haber menos probabilidad. Obviamente ellos siguen, se les tiene que hacer un seguimiento, y eso se da por escalas logarítmicas, donde la escala logarítmica me va a mostrar si tiene una remisión molecular completa o remisión moleculares profundas. Entonces, eso sí fue importante, donde estas respuestas moleculares profundas fueron observadas a partir de la semana 4, entonces tenían menor probabilidad de que estos tuvieran recaídas
después, ya que ellos se había visto que tenían entre 3 y 6 quimioterapias a las cuales no habían respondido, pues obviamente esto fue un hallazgo importante donde tener estas terapias fallidas y comenzar a observar que se pueden, pues se pueden comenzar a responder después de tantas fallidas, pues mejora mucho tanto el tema de calidad de vida y supervivencia de los mismos. También evaluaron cuánta era la frecuencia. Entonces, desde el momento que hacían la infusión de las células a los pacientes, se veía un aumento, pero pues ellas disminuían a lo largo del tiempo. Además, la ferritina se mantenía estable en cierto tiempo y ya luego comenzaba a subir los niveles. Y en cuanto a la PCR, ellos observaban que tenía un pico, pero luego comenzaba a ser descendiente en el paciente 1 y 2, pero el 3 sí tuvo un tema más de proinflamación. Y en cuanto a las conclusiones, pues vamos a ver que estas CAR T-cells han mostrado una eficacia en neoplasias hematológicas, más que todo en estos pacientes que no se sabe ya cómo tratar. No se sabe cómo tratar porque no responden a ningún tratamiento y a partir de esto, pues obviamente ya quedan, son pacientes que lamentablemente o fallecen o quedan en cama postrados, como se veía el paciente de Brasil. Y esto también tiene que les da una esperanza de vida a estos pacientes, porque hay estos pacientes que caen recaídas y en recaídas y en recaídas y no logran tener sus remisiones completas, no logran tener respuestas moleculares profundas, no logran tener nada y simplemente es un deterioro gradual de la vida y de su calidad de la misma y no hay más opciones porque no les pueden hacer el trasplante, la quimioterapia no responde. Entonces, el hecho de mejorar esto, pues obviamente aumenta la expectativa de vida de los pacientes, mejora, y aparte de todo, la calidad de los mismos. Entonces, algo que no solo observé en este artículo, sino en los más recientes publicados, que el tema de la trombocitopenia, que obviamente si digamos nos vamos a la leucemia mieloide aguda M3, que es una leucemia hiperaguda caracterizada por trombocitopenia, que es una de las leucemias que es de urgencia hematológica y que al ser tan hiperaguda, en un mes se puede estar yendo el paciente por el tema de los sangrados, pues obviamente se le tiene que poner atención a estos pacientes y esto es algo que se está viendo relacionado también en el tema del CAR T-cells. ¿Qué pasa? Que aún hacen falta estudios, aún son este tema de las CAR T-cells es algo que aún sigue como en desarrollo porque ellas están más o menos desde el 2017 que se están desarrollando como tal y que se están comenzando a probar los medicamentos por la FDA para ser dados a pacientes. Y bueno, acá tengo unas referencias y ya eso era lo que les quería mostrar el día de hoy. ¿Preguntas? Muchísimas gracias, Lina. Excelente charla. Si tienen alguna pregunta, pueden levantar la mano o prender el micrófono. Bueno, mientras vemos si alguien tiene alguna pregunta, les voy contando. La próxima semana tenemos nuestra última charla del ciclo. Va a ser con el doctor Raúl Giloyos. El doctor Raúl tiene un fellow en el National Cancer Institute del NIH. Es experto en inmunología, en inmunoterapia y en la construcción de receptores quiméricos. Se va a centrar mucho en la genética y en todo el proceso de construcción de las CAR T-cells, entonces creo que va a ser una experiencia muy importante y muy útil para todos. Entonces, para que se conecten la próxima semana, ya les vamos a enviar por el chat el link de asistencia para que por favor se registren, para que les llegue la información de las charlas y la información de nuestras redes sociales para que nos sigan. Ya Laura envió el Forms para que lo revisen. Muchas Y pues gracias. no, otra vez muchísimas gracias, Lina, en serio, excelente charla, creo que fue supremamente útil para todos y muy interesante. Bueno, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias por su tiempo de conectarse todos. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, buenas noches.